y el mal, entre lo correcto e incorrecto. Si nosotros recibimos 20 años de esa instrucción torcida, aparte de todo esto, el adoctrinamiento político, o sea, eso es, también viene en el mismo saco. Pero si nosotros recibimos toda esta educación torcida, ¿qué podemos esperar nosotros de pensar de qué es la justicia? ¿Qué es la libertad? ¿Qué es ser iguales? ¿Qué es ser libres? Nosotros pensamos que ya lo sabemos porque todos tenemos esa intuición, pero echan para atrás, ¿de dónde sacaron esa idea? Porque esa idea que yo tengo puede ser no la misma tuya, ni la tuya. ¿De dónde vino? ¿Y cómo, a qué grado está torcida? De que puede ser que yo cuando juzgue algo, lo esté juzgando mal, a pesar de que yo tenga la correcta intención y que sienta que sí quiero ayudar a mi sociedad y todo eso. Eso es todo lo que tengo que decir. Ya me veo emocionado. Vamos a ver cómo está la... viene a continuación. Gracias. Viene a continuación el profesor maestro Salvador Mendiola. Es catedrático sobre comunicación y periodismo en la FES Aragón de la UNAM. Colabora regularmente en las revistas Etcétera y Nexos. Es autor de múltiples libros, ensayos y novelas. Y además, ¿qué me dijo? Poeta. Y además poeta. Debo de leer esos poemas porque a mí me gusta mucho la poesía y no tengo el gusto, pero si por ahí tiene algo, me lo pasa. Bueno, ya para no entretenerlos, por favor. Luna en verano, los mosquitos y el gato, loca encantada. Muy buenas tardes. Un gran honor que un viejito como yo pueda estar aquí. Desde lo que es el Instituto Kepler hasta lo que son los caminos de la libertad, pero luego la mesa con la que estoy realmente en pro de monajillo y acompañándolos para pasarles las jarritas del vino y del agua y espero no del vinagre. Entonces realmente esto es un acontecimiento muy grande para mi corazón, más las amistades que veo en sus miradas, el gusto de poder, pues como empieza a pasar en mi mente ahora, de pronto uno descubre cuando se acerca a los 70 años que no hay viejo pendejo y que le encanta que lo miren y que le oigan todo lo que dicen. Entonces ya me están realizando mi ilusión de traten en ese sentido de hacerme callar o de hacerme dudar. Yo quisiera más que nada estar conversando y más con lo que ya planteó él, que estar orando o predicando. Pero no traje un texto escrito, quería platicar con María y quería platicar realmente de cuestiones muy serias que ella plantea, pero tengo también mis ideas y de eso anoté algunos detalles. Comenzaré señalando que me considero más que nada un forajido metafísico. Realmente nunca he pertenecido a ninguna organización y creo que yo hasta de la vagina me saldría como miembro. No estaría miembro de nada. En ese sentido hablo desde un viejito loco que se la ha pasado autoeducándose para evitar la educación institucional y que ha tenido unas aventuras muy, divertidas y también muy intensas con lo que llamarían en un momento anarquismo, luego libertarismo, y pues creo que a la larga yo lo voy llamando derecho a la felicidad, para no ponerle etiquetas fáciles de vendoso. Y entonces, pues quisiera en esta ocasión pues empezar realmente mi reflexión recordando a mis grandes maestros, a los inmensos Ricardo Mestre y Javier Miró, dos, diré, lindos gachupines refugiados, anarquistas verdaderamente de hueso colorado, de nunca haber ganado un centavo por la libertad, de haber entregado sus vidas para la libertad y para la educación de la libertad. ¿Quién no leyó La Metamorfosis en Editores Mexicanos Unidos, pirateada por Fidel Miró? ¿Quién no, a la hora de empezar en la locura universitaria de no ser un pendejo marxista o un estúpido leninista o un dócil 132 no fue a dar a la biblioteca por venir? Y ahí descubrir que había verdaderos, como me dijo Mestre, anarquistas, y que el anarquista es infalible, no trae una bomba en la mano, trae un pinche libro, y además te lo quiere enseñar y te lo presta y hasta te lo regala. Y entonces quiero recordar esos dos inmensos, al otro gran maestro que también fue un gachupín español refugiado, Simón Otaola, que pasó de ser un triste
comisario de partido comunista en España, matando anarquistas por la espalda, a pedir perdón de rodillas ante Mestre, de decir nos equivocamos. Primero está la libertad y luego viene todo lo demás. Antes que la felicidad misma o antes que la amistad, tiene que estar la libertad. Ya ahí diría, y lo aprendí con Otaola, la libertad sin amistad es aburridísima. Y con la amistad hasta el calabozo es tolerable. Pero primero está la libertad y de eso es de lo que estamos platicando aquí. Ahí comenzó Montecristo. Claro. Yo vengo, si quieres, desde Robin Hood. Vengo desde Caín. Libertario. Me chocan los vegetarianos. Perdón, y quiero a los animales. De ahí me declaro libertario en 3 direcciones ya muy fuertes. Una que ahora es un escándalo, que es haberme declarado feminista desde 1975. Y creo que el gran enemigo de la libertad, pues al fin y al cabo, es el patriarcado y los machos. En ese sentido trato de verme lo más vieja que puedo. Y trato de hablar realmente desde una dolorosa renuncia al palo. Y pues de ahí vendrían muchas de mis ideas de libertad comunicadas por el corazón de mi madre. Luego me he declarado también comunal y no comunista. He vivido en comunas desde hace 40 años y les juro que me lo he pasado muy divertido. Ya no sé lo que es el divorcio, ya no sé lo que es nalguear hijos, ya no sé lo que es medirles la falda a las hijas. Y en ese sentido mis ideas son siempre de comunalidad y de empezar a pensar que un enemigo brutal para la libertad es la familia nuclear de la Biblia, los cristos Adán y Eva, y su incesto, ¿no? Porque todo lo provocó la Biblia. Un Dios imbécil que solo crea 2 seres humanos para que se incesten, y luego nos prohíbe el incesto, cuando la madre es lo más bello que hay. Bueno. Luego libertario en el sentido, les digo, de ser una cabra montés, un gato montés, de no poder tener padre, maestro, tutor, policía, doctor, nada de eso. Espero realmente tratar con los médicos en lo que sería la autopsia, y en ese sentido tratar con los policías, pues saludamos en la calle y chinga tu madre. Desde ahí hablo caóticamente. Tuve el placer de chocar con un enemigo de la libertad al que le pondré apellidos, Gutiérrez Barrios, secretario de Gobernación, que será moco del Opus Dei, que 2 veces me censuró en mi vida de periodista. Una vez por escribir la palabra pedo, ¿lo pueden creer? Escribí la palabra pedo y dije que los pedos eran gases que se hacían en el estómago, y él consideró que pedo era disolución social. Me sorprendió de que no escribiera en ningún medio durante prácticamente un año, porque había ofendido a la moral por escribir pedo. Ahora un imbécil, Adán Ramones, dice pedo en la televisión todo el tiempo. Luego también me tocó chocar con esa misma censura en espero que no haya aquí muchos católicos, un hijo de la chingada del Vaticano, gato de Wojtyla, el criminal. Cuando yo dije que en Pekín 94 los machos con faldas del Vaticano nos habían robado el derecho a la libertad de tener hijos cuando quisiéramos o abortarlos cuando quisiéramos, tuvo la bondad de contestarme con una horrenda carta donde dijo que yo era una feminista de los años 70, que es rabiosa y que solo escribía en mi luna, lo cual me dio el placer de saber que menstruo. Y otra vez le gané el debate porque le contesté con una carta diciéndole que no sabía citar la Biblia, el idiota. Ya no supo responder a eso porque había citado mal a la Biblia, y entonces Gutiérrez Barrios le hizo trampa y me suspendió otra vez un año porque le había ganado al Vaticano. Bien, cada vez que voy a Veracruz voy y me meo en su estatua. Los jarochos no saben cuidar nada. Luego pienso, ¿quiénes son los enemigos de la libertad? Si me pongo muy en lo clásico, digo, pues es el Estado, el mercado y la opinión pública. Luego de inmediato tengo que revisar y decir, bueno, ¿quién sabe si sean enemigos? Porque para donde voy ya no tengo claro un enemigo o un amigo. Hay amigos que se vuelven terriblemente enemigos, enemigos que se vuelven terriblemente amigos. Y mi aventura de economista del Politécnico, donde solo había marxismo, fue ir descubriendo que el Estado a ratos no era tan horrible.
que el mercado a ratos no era tan criminal, y pues que yo vivía de la opinión pública, de ser un periodista censurado, y por ahí es por donde va ya ahora mi reflexión. Ante estas tres situaciones yo veo tres terribles enemigos. El primero es la ignorancia, que sería justo lo que Eric planteó sobre la educación. Yo veo que el sistema educativo, y en un caso muy concreto la Secretaría de Educación Pública, son fábricas de ignorancia. Lo mismo que la estructura familiar nuclear es una fábrica de ignorancia. Las religiones son fábricas de ignorancia. Y entonces siento que el problema para la libertad inicial es que nacemos en cero. Hubo un rato donde tuve la ilusión de que nacíamos buenos, libres, poderosos, pero descubro que no, que nacemos tarados, pendejos, católicos, proletarios, en familias de dejados, de pobrecitos pero limpios. Y eso pues te conduce a ignorancias horribles, a esa brutalidad de que la plantea Mary, que yo la veo horrible, de que mi maestro de primaria decía, vean cómo se mueve el sol, y yo sabía que el sol estaba detenido, ¿no? Y decía, sigan el movimiento del sol. Pues ¿cuál sol que se mueve si la tierra va para acá? Entonces creo que el gran enemigo en México se llama Secretaría de Educación Pública. Una de mis luchas más fuertes ahora es que desaparezca el libro de texto gratuito, que desaparezca la idea del maestro redentor, esa idea de que los maestros están hechos para liberarte, para educarte. Y a mí me tocaron maestros que nos callaban sacándose un moco de la nariz y tirando. Ya no se diga los de los borradorazos en los nudillos, ya no se diga las hincadas en corcholatas. Ahora nadie te maltrata, pero te apendejan en la ignorancia de la dulzura y la ternura. Entonces, ahí es donde veo que lo que he llamado anarquistas, libertarios y felicitarios siempre se han tomado muy en serio la tarea de educar. Estamos en una reunión de autoeducación, y eso es lo que creo que detiene a este brutal enemigo, que es la ignorancia. Nacemos ignorantes. Se puede llegar a edades terribles de ignorancia. Vean a López Obrador, al Chiquetito de la Naya, ¿no? El porro de la Universidad de la Vida. Y entonces pues creo que la lucha de la libertad es autoeducarnos. Ahí yo vengo de un sueño increíble de hippies de los 60s, que creímos en las computadoras. Mis estúpidos maestros del Politécnico marxistas decían que esto era el Pentágono y la CIA, que nunca nos iban a soltar. Además que creían que una computadora era un edificio como este que solo hacía sudar y que solo hacía numeritos. Yo he ido descubriendo que por aquí pasa todo. Por aquí lo que no pasa no existe. Dios no tiene cuenta. O sea, que no existe. Y en ese sentido creo que la autoeducación que está generando lo que llamaré rápidamente Internet es algo que tenemos que empezar a pensar con mucho cuidado. No en términos de terrorismo, de Daesh, sino en términos de realmente autoeducarnos como nos juntamos nosotros. Creo que la mayoría de las personas que estamos aquí llegamos por vías de redes sociales. Desde como nos conocimos los que estamos en la mesa, primero nos vimos en Facebook y luego en persona, hasta ya no se diga mis tratos con los amigos de Caminos de la Libertad y todo lo que he ido encontrando en estos bellos amigos que les preocupa la libertad, todo a partir de estos aparatitos. Por eso les vuelvo a decir, interrúmpanme, ya en estas ocasiones donde nos vemos a los ojos, platiquemos de un lado para el otro, que no sea nada más uno que chorea. Bien. Otro enemigo terrible que yo veo es el delito organizado. Los libertarios en ese sentido creo que somos muy ingenuos, porque no nos atrevemos a cometer delitos. Tienes que ser un estúpido como de anarquista para robar bancos y luego terminar en la nada. Tienes que ser un estúpido secuestrador para terminar rico y no liberar a nadie. Y entonces el delito organizado es realmente un, diré, enemigo brutal para la libertad. Creo que el primer detalle donde se vuelve insensible e insensato es que es la idea de que alguien puede trabajar quitándole su trabajo a los otros. Y no como político, sino realmente salir con una pistola y subir a la micro y quitar los teléfonos, golpear, violar. Esas cuestiones siento que los derechairos o los institucionales o burgueses las consideran bonitas. Ellos creen que eso es libertad, que tienes libertad para salir a robar, violar, asaltar,
ofender, cuando la tarea, creo, de la sociedad es tratar de controlar un poquito eso. Y entonces, más que la corrupción, me preocupa el delito organizado. Creo que para la corrupción no hay solución porque todos somos corruptos. Yo fumo marihuana y la compro en secreto. He tratado de no pagar impuestos cada vez que puedo. Soy de esos mexicanos que si descuidas tu pluma te la ganan. Ya no digas tu mujer. O las nalgas de tu amante. Entonces, en ese sentido creo que lo que tenemos que hacer es como medidas de protección, pero no de yo voy a ser Anaya y acabo con la corrupción. Yo me junto con Bejarán o con Imas y voy a acabar con la corrupción. Y luego yo soy PRI y voy a acabar con la corrupción. Creo que hay que tomar medidas contra el delito. Desde delitos muy pequeños pero mortales como escupir en la calle. Nos estamos muriendo por todos los imbéciles que escupen en la calle. Lo que más contaminación produce en bacterias es la saliva. Y los mexicanos creemos que somos asquerosos. Entonces no podemos pasarnos la saliva, la tenemos que estar escupiendo todo el tiempo. Problemas que veo que tienen que ver con la ignorancia y el delito organizado. No tuvimos renacimiento en México, nos lo inventamos con la Wikipedia. No tuvimos modernidad, nadie sabe sacar raíz cuadrada. Y mucho menos tuvimos ilustración, no hay un solo filósofo mexicano que se respete. Puro Luis Villoro, puro Carlos Monsiváis. Pero alguien que piense de verdad no lo hemos generado. Que eso es un delito terrible, estar en el mundo y no pensar. Y negarnos a pensar por cuenta propia. Todos son tan imbéciles que se creen indios. Y tienen 16 apellidos españoles. ¿Cómo se los explicas en clase? ¿No? Que eso es un delito, que tú te creas indio, conquistado por españoles, ¿no? Porque además no hay hijo de la chingada en México, que de aquí para allá no sea hijo de un maldito español violador, y de aquí para allá de una hermosa indita de ojos verdes. Entonces, esos delitos me inquietan como enemigos de la libertad. Ya luego está lo que todo el mundo, cuando alguno dice anarquista o libertario o hasta mies, dicen, y las bombas y el terror y los criminales anarquistas. El enemigo más grande de la libertad política en este momento es el terrorismo. El terrorismo como sistema organizado desde esos lindos padres cristianos que encerraron a sus 13 hijos con cadenas. Me hubiera encantado vivir con ellos porque se bañaban una vez al año. Que me hubiera gustado. Que me viole mi padre para enseñarme a tener relaciones sexuales y todo eso. Pues es terror familiar. Ese brutal momento donde mi madre apagaba la luz y luego la prendía y decía, tengo miedo, aquí estoy yo para cuidarte. Eso es terrorismo. El terrorismo de papá cuando te da de cachetadas porque le da vergüenza que pidas algo en el restaurante que no puede pagar. Eso es terrorismo. Ya de ahí llegar a Daesh y decapitar gente y matar, pues vienen desde chiquitos. Son los tres grandes enemigos: ignorancia, delito organizado y terrorismo. Ya en ese sentido, pues lo que pienso es que nosotros, los que estamos inquietados por esto, tenemos que empezar a pensar las nuevas educaciones. Venimos de una universidad construida por curas católicos, monjes, encerrados en eso que llamaron las universidades, donde es la unión de todas las sabidurías y no se ponen de acuerdo para nada. Los únicos que siempre ganan son los que hacen las bombas atómicas, los que hacemos los poemas, los que hacemos la filosofía, los que hacemos sociología. Pues siempre somos los tontitos que amanecen al otro día y recogen los cadáveres. Pero los que los matan son los de ingeniería, los de matemáticas, y los tenemos separados, y además los idolatramos, y son los que tienen las mejores becas. ¿Por qué? Porque van a trabajar para el mercado, para el Estado y para la opinión pública. Entonces ahí es donde digo que es la hora de luchar realmente revisando la educación. Diría que nuestro himno tendría que ser una Montessori en cada corazón. Con eso pues ya en lo que empezaría a cerrar es, ya cuando lo vemos con calma, el enemigo total de la libertad es el totalitarismo. Esa bella noción de que uno solo puede saber todo para todos. Esa estúpida idea de que hay proyectos de nación, ¿no? De que uno solo iluminado ya descubrió que el petróleo lo va a dar a 3.50, va a pasar la carretera por acá y le voy a agregar un camellón. De ahí a lo que sería esta idea de que el Estado lo puede todo. Entiendo que en el libro que consulté de Isaiah Berlin,
El enemigo total es justamente Hegel y el totalitarismo. Esta idea de que desde el Estado se educa, se forma, se crea, de que puede haber esta estupidez de los mexicanos que quieren votar por un John Lennon, cuando lo único que se necesita es un triste burócrata. Mientras menos opine, mientras menos libros lea, mientras menos entienda de rock and roll, mejor va a trabajar. Pero si se la va a pasar tocando la bamba y diciendo cómo tienen que ser los corruptos, ¿a dónde vamos? Totalitarismo autoritario. Creo que la base del totalitarismo autoritario se llama dualismo maniqueo, algo enseñado en las universidades. Perdón por mis adjetivos, pero yo estoy viejo y soy lleno de úlceras. Mis maestros de cómputo en el Politécnico decían que el sistema digital era unos y ceros. Los imbéciles nunca veían la diagonal, que había una diagonal en medio. Como también los imbéciles maestros del catecismo decían que había mujeres y hombres y no veían a los hermafroditas. Olvídense de los putos que eso, los hermafroditas, esas gentes que nacen con los dos sexos visibles, usables. No todo hermafrodita está jodido con López Obrador. Hay hermafroditas que la gozan. Entonces, que el sistema se haya organizado en modelos dualistas es algo que realmente ya me incomoda mucho. Día, noche, sin ver la tarde, arriba y abajo, sin ver el ombligo, y todo lo que ocurre siempre en los que al fin y al cabo son triángulos. Lo decía, ahora dicen que el tonto de Freud, pero lo decía, creo que planteando esto, que cuando dos personas tenían un acto sexual, en realidad eran cuatro, porque todo el mundo estaba pensando en otro y todo el mundo recordaba a alguien que había cogido en eso ya te sacan de los dualismos simples. Piensa que en tu cama siempre ya siquiera hay dos, y si le agregas otros son cuatro, y de allá hasta donde llegue el número, y nunca de dos en dos. Decía un amigo poeta, el poeta Castillo, se llama Ricardo Castillo, que de dos en dos solo a la secundaria se entra, y que hay que ir en bola, y que eso es romper con los dualismos o con todas las miradas maniqueas que creo, viendo al gran Mises, que su gran enemigo era Carl Schmitt. Mientras que Mises hablaba de la pluralidad, de la diversidad, de un sistema económico lleno de factores y de variables, para Carl Schmitt todo se reducía a nosotros contra ellos. Nosotros contra ellos, y si son ellos, mátalos, porque si no se vuelven de nosotros, ellos van a ser siempre ellos y son tus enemigos de por vida. Creo que ese es el peor enemigo, esa noción de nosotros contra ellos. Esa triste idea de mamá que solo me daba la mano cuando salía a la calle. Cuando estaba en la casa me golpeaba, me maltrataba, me acosaba, como todas las pinches madres, ¿no? Pero todo el mundo se lo olvida por traumas que Freud no ha. De ahí, pues, para platicar, mis inquietudes para luchar contra estos enemigos son dos conceptos en este momento. Uno muy problemático, que es democracia, porque creo que es el único espacio donde podemos realmente discutir esto y tratarlo de resolver. Y luego el otro problema es la verdad. ¿Qué es lo que vamos a manejar como verdad cuando todo es mentira? En un momento donde ya está de moda, ¿no? Las fake news. Fake news era la Biblia completa, el Corán es fake news, el libro de los testigos de Jehová es fake news, no lo acaban de inventar. Pero entonces, ¿qué es la verdad? Cuando me pongo a estudiar qué es la verdad, me entristece, porque los textos más brillantes, por ejemplo San Anselmo, dice que primero tiene que estar la fe, que para que uno pueda tener verdad, primero tiene que dejar de dudar, dejar de preguntar, creer aunque sea absurdo, y luego ya te puedes entonces preocupar por las verdades. Que era ese drama que yo siempre tenía como niño que iba al catecismo, mi familia era católica, cuando les preguntaba a los maestros del catecismo, ¿en qué momento le dio esa amnesia horrible a Dios? ¿Por qué del capítulo 2 del Génesis al 3 se le olvidó que ya había creado el universo y lo volvió a crear? Y si ya lo había creado con dos iguales, varón y varona son, en su segunda vuelta ya inventó solo al pinche Adán y le sacó de una costilla a Eva. Todo eso es fake news, todo eso es mentira, todo eso es algo que solo se cree por fe, y es donde yo diría que es la hora de darnos nuestro renacimiento, nuestra modernidad y nuestra ilustración, y dejar de tener fe en un pinche jesuita
criminal de amigos argentinos como el idiota Papagaucho Pancho.